Buenas otra vez, chicos y chicas. En este vídeo de hoy vamos a ver las diferentes etapas de la Revolución Francesa. Es el vídeo más importante de la Revolución Francesa, así que estad atentos y tomad las notas que consideréis oportunas en vuestros cuadernos. Estas etapas son tres, como ya adelantamos en el vídeo anterior. En primer lugar, la monarquía constitucional, entre 1789 y 1792. En segundo lugar, la República Social, hasta 1794. Y por último, la República Conservadora hasta 1799. Bien, empezando con la primera etapa, recordemos que el rey había aceptado la constitución del tercer estado en Asamblea Nacional. Bien, pues esta Asamblea Nacional Constituyente va a tener como principal objetivo la abolición del antiguo régimen, es decir, eliminar por completo cualquier rasgo del antiguo régimen en la sociedad francesa. Para ello, ¿qué se va a hacer? Pues en primer lugar, acabar con la sociedad feudal, acabar con los estamentos, con los privilegiados y los no privilegiados. Se va a promulgar la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano para buscar la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley. Es el objetivo principal de esta Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, se va a elaborar la primera constitución francesa de la historia, la Constitución de 1791. En esta constitución pues, se plasman algunas ideas de la Ilustración, al igual que había ocurrido con la Constitución de Estados Unidos, como son la separación de poderes, la soberanía nacional o el sufragio censitario. El sufragio es el voto. Los franceses van a poder acudir a votar a su gobernante, al Parlamento. Y el hecho de que sea censitario, ¿qué significa? Pues significa que no todos los franceses van a poder votar. Solo van a poder votar los varones, las mujeres no pueden votar todavía, que tengan un cierto nivel económico. Es decir, se establece una cantidad económica que como ciudadano tienes que tener para poder acudir a votar. Esto pues dejaba fuera de las votaciones, no podían acudir a votar las clases más empobrecidas. Así que eliminamos el antiguo régimen y buscamos en principio cierta igualdad, pero no va a ser del todo real todavía. Por otro lado, otro de los elementos importantes que vamos a llevar a cabo es la creación de un nuevo ejército, la Guardia Nacional, con el objetivo de defender los logros de la revolución. Y por último, pues recordemos que Francia se encontraba en una grave crisis económica. ¿Qué vamos a hacer para salir de esta crisis económica? Pues para obtener nuevos ingresos, tenemos aquí la bolsita con el símbolo del dólar, se va a hacer a los nobles, aparte de los privilegiados, pagar impuestos. Y por otro lado se va a poner en práctica la desamortización. Repito, desamortización. ¿Qué es esta desamortización? Es una de las palabras que tenéis que definir en el glosario de este tema. Una desamortización es la venta pública, en una subasta, de los bienes, en este caso de la Iglesia. Se van a nacionalizar los bienes de la Iglesia y se van a vender en una subasta pública para obtener ingresos. Se van a subastar esos bienes, le quitamos los bienes a la Iglesia y los vendemos, y con el dinero pues intentamos poner en práctica las medidas necesarias para salir de la crisis económica. Bien, parecía que todo funcionaba bien, pero el rey y los privilegiados realmente habían aceptado estas medidas porque no les había quedado más remedio. No estaban a favor de ellas y se van a oponer constantemente. Hasta el punto de que incluso van a buscar el apoyo de otras potencias europeas absolutistas, en las que todavía había una monarquía absoluta, como Austria, y van a firmar una alianza con ellos. El rey y su familia va a intentar huir de Francia y dirigirse a Austria para, junto a un ejército austriaco, invadir Francia, lo que se conoce como la fuga de Varennes. Una noche de junio de 1791, el rey huye de París y se dirige hacia la frontera con Austria. Sin embargo, es reconocido, dice la leyenda, que pues gracias a que su rostro estaba en las monedas y el pueblo conocía su rostro debido a las monedas, entonces el rey es reconocido y detenido. A partir de entonces, aún así, el ejército austriaco va a invadir Francia y se van a producir una serie de acontecimientos que van a pues, hacer que el prestigio del rey caiga en picado hasta que finalmente
en agosto de 1792 el rey sea depuesto de sus funciones y se proclame la Primera República Francesa. Comienza así la segunda etapa, la República Social. En esta República Social, la Asamblea Nacional va a pasar a llamarse la Convención Nacional. Es el nombre que recibe ahora el Parlamento francés. Y en ella, los individuos que se van a hacer con el poder son los girondinos. Los girondinos son, dentro de la burguesía, el sector más moderado. Aún así, los actos del rey y la amenaza de que éste pudiese ser devuelto al trono por los austriacos va a hacer a los girondinos iniciar un juicio contra el rey y su esposa María Antonieta. En primer lugar, el rey va a ser encarcelado y finalmente va a ser ajusticiado, es decir, va a ser ejecutado. Van a matar al rey. Esto, como podéis imaginar, no sienta nada bien a los demás países absolutistas de Europa, que se van a aliar, van a formar una coalición, cuidado con esa palabra, y van a iniciar una guerra contra Francia. Además, pues dentro del país seguimos teniendo a numerosos sectores sociales que están en contra de la revolución, siguen estando a favor del antiguo régimen y que van a protagonizar también numerosas revueltas internas. Bien, en este panorama tan complicado, los girondinos van a perder el poder. En junio de 1793 se van a hacer con el poder los jacobinos. Los jacobinos son el sector más radical de la burguesía, que se va a apoyar en las clases populares francesas. Estas clases populares reciben el nombre francés de sans-culottes, que en francés significa sin pantalones, pues porque eran clases tan populares que no disponían de pantalones tal y como los entendemos. Vestían una especie de calzón francés que no era considerado un pantalón. Este nombre pues simplemente refleja lo pobres que eran estas clases sociales. El personaje más importante de esta etapa y el principal depositario del poder, el personaje que va a tener el poder y que lo va a ejecutar, va a ser Maximilien de Robespierre. Muy importante este personaje, lo estoy señalando para que no se nos olvide, no podemos olvidarnos de Robespierre. En esta etapa, pues algunas de las medidas que se van a llevar a cabo es la elaboración de una nueva constitución, la Constitución de 1793. Una constitución que reconoce más derechos, por ejemplo, reconoce el sufragio, recordad, el voto universal. Todos los varones mayores de edad van a poder acudir a votar durante esta etapa. Y además, pues en esta etapa se busca la igualdad social. Recordáis que antes decíamos que se busca la igualdad, pero que esa igualdad no es del todo real. Pues ahora sí se va a intentar buscar esta igualdad, se va a intentar asegurar la subsistencia, la vida, a aquellas clases más desfavorecidas. Decía Robespierre en un discurso que es fundamental que aquellos que poseen bienes que no son indispensables para la supervivencia ayuden a aquellos a los que les falta esos bienes indispensables. Bien, recordemos aquí arriba que Francia está sumida en una guerra contra diferentes potencias absolutistas. La solución va a ser realizar una leva en masa. ¿Qué es una leva? Pues un reclutamiento forzoso de soldados. Se va a obligar a enrolarse en el ejército pues a gran cantidad de jóvenes franceses. Por otro lado, se van a promulgar algunas leyes a favor de estas clases desfavorecidas, en pro de esta igualdad social que comentábamos antes, como son pues el control de los precios para que no suban más de un determinado límite, lo que se llama la ley de máximos, y también se va a hacer que la educación sea obligatoria, pues intentando compensar un poco a las clases populares, que esas clases populares tengan acceso a la educación. Sin embargo, el elemento más importante de esta etapa de gobierno, de la etapa de los jacobinos y Robespierre, es la llamada política del terror. A través de diferentes leyes, como la ley de sospechosos, Robespierre y los jacobinos van a purgar, es decir, van a eliminar, van a ejecutar a todos aquellos que estén mínimamente en contra de sus intereses. Es decir, las libertades individuales, fijaros, las presentamos aquí tachadas, desaparecen. Y
pues es la etapa en la que la guillotina, la tenemos aquí dibujada, está on fire. ¿Vale? ¿Que menciono algo en contra de la revolución? Guillotina. ¿Que alguien me acusa de ser contrarrevolucionario? Guillotina. Guillotina, guillotina y más guillotina. Se va a ejecutar incluso a algunos de los líderes cercanos a los jacobinos, o incluso miembros de los jacobinos, pero contrarios a Robespierre, como Danton. Esto, como podéis imaginar, no podía acabar bien. Así que en julio de 1794 se produce el llamado golpe de estado de Thermidor. ¿Qué es esto de Thermidor? Pues muy sencillo, es que los franceses en esta etapa republicana cambiaron el nombre a los meses del calendario. En vez de utilizar el típico calendario cristiano, pues van a cambiar los meses y los van a llamar con nombres de fenómenos naturales. Thermidor suena a calor en latín, ¿vale? Es el mes de julio, porque es un mes en el que obviamente hace calor. Bien, pues en este golpe de Thermidor los jacobinos van a abandonar el poder y muchos de sus líderes, incluido Robespierre, va a pasar por el mismo destino por el que él había destinado a otros muchos, la guillotina. Bien, para terminar el vídeo vamos a hablar brevemente sobre la última etapa de gobierno de esta Revolución Francesa, que es la República Conservadora, entre 1794 y 1799. En esta etapa se hace con el poder la burguesía más moderada, la burguesía menos radical, y van a acabar con todas las leyes jacobinas. Van a eliminar, van a suprimir, van a derogar todas esas leyes que ellos consideraban radicales. Se va a elaborar una nueva constitución, la Constitución de 1795, en la que se establece de nuevo el sufragio censitario. Recordad, no todos los ciudadanos pueden votar. El gobierno en esta etapa va a quedar en manos de un directorio de 5 miembros, es decir, se va a elegir a 5 personas que de forma colegiada, entre todos, van a ejercer el poder. No obstante, esta república conservadora va a tener muchos problemas y va a tener a una gran oposición en contra. ¿Por qué? Porque, claro, no cumple ni con los intereses de los antiguos privilegiados, que quieren restaurar la monarquía absoluta y no están para nada de acuerdo con el sistema de gobierno republicano, pero tampoco contenta a las clases populares, como sí habían hecho los jacobinos. Por lo tanto, pues cada vez este gobierno, este directorio, va a ir perdiendo poder, va a ir perdiendo prestigio y va a ir ganando pues presencia política una figura muy importante que vamos a estudiar en el siguiente vídeo, como es Napoleón Bonaparte. Ya digo, va a ser el protagonista de nuestro siguiente vídeo.